Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Levítico capítulo 27. Vamos a preparar nuestra Biblia, por favor, en el libro de Levítico capítulo 27. La semana pasada, hermanos, iniciamos una nueva serie. Es una serie pequeña. Esta serie se llama El sostenimiento de la iglesia. El propósito es recordar a la iglesia algo que hemos enseñado en el pasado, pero que dada la gran cantidad de oposición que hay en muchos cristianos, en muchos predicadores, en muchos pseudomaestros de la Biblia, hermanos, a través del internet y de las redes sociales, tantas críticas que hay respecto a los diezmos y las ofrendas, creí necesario como pastor enseñar a la congregación que no ha recibido ese tipo de enseñanza o recordar a quien sí lo ha recibido e incluso ya lo practica, lo importante que es esto. Estamos hablando acerca del sostenimiento de la iglesia. Y la semana pasada, hermanos, prediqué acerca de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes? Un ejemplo que trasciende las generaciones, un hombre que sirvió como un ejemplo para todas las generaciones. Y en el mensaje de la semana pasada, hermanos, aprendimos algo muy importante. Aprendimos que el diezmo no tiene un origen como tal en la ley. El origen del diezmo no está en un mandamiento. El origen del diezmo no está en una obligación. El diezmo se origina en el corazón de un hombre que, agradecido con Dios, toma la decisión de honrarlo con sus bienes. Y el tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, es una continuación de la semana pasada. Por eso es que le puse como título de ejemplo a mandamiento. Y quiero que tú y yo, hermano, pensemos en lo siguiente. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, quiero que ustedes y yo pensemos en lo siguiente. Piensa que tú y yo somos cristianos agradables a los ojos de Dios, que nuestra comunión ante Dios es una comunión íntima, una comunión personal, que hemos aprendido a amar a Dios de tal manera que, como Abraham, nos hemos convertido en sus amigos. Y que en virtud de esa convicción, de esa seguridad, de esa confianza que tenemos en el Señor, tomamos la decisión individualmente de hacer algo para Dios que lo honra tanto que Él decide convertirlo en una ley para todos los cristianos que hay. No sé si me expliqué con el planteamiento. ¿Cómo te sentirías? ¿Es posible eso? Es pregunta. ¿Cómo te sentirías? ¿Es posible eso? Eso pasó con Abraham. Lo que Abraham hizo como resultado de la gratitud que había en su corazón de honrarle, de enseñar a su hijo, de enseñar a sus nietos, a honrar a Dios con sus bienes sin la necesidad de una obligación, de un mandamiento. Porque era un hombre que amaba a Dios y que entendió que todo ingreso, que toda ganancia que él tenía no provenía, como dice Deuteronomio capítulo 8, de la fuerza de sus manos, sino de la bendición de Dios. Dios determinó que en el futuro, 450, 500 años después de Abraham, cuando su familia creció de una manera tan numerosa, de acuerdo a la promesa del Señor, que fue considerada como una nación, abro paréntesis, acuérdate, Israel más que una nación es una ¿qué, hermanos? Salomón, es una familia. Israel más que una nación, hermanos, es una familia. Es una familia que se multiplicó tanto que fue considerada y es considerada hoy por hoy una nación. En el futuro, cuando el Señor decide liberar a ese pueblo de la esclavitud en Egipto, los saca al desierto y los lleva al monte Sinaí, lo primero que él hace es darle una serie de leyes y mandamientos que tenían como propósito
instruir de manera clara y precisa a un pueblo para que le adoraran de una manera que le honrara a él. Y no como otras naciones que creían algunos que a lo mejor tenían que hacer esto, a lo mejor tenían que hacer el otro, a lo mejor tenían que hacer aquello, y de repente esas naciones idólatras decían, es que a lo mejor esto no le agradó a nuestro Dios, es que a lo mejor esto no le agradó a nuestro ídolo, es que a lo mejor quiere eso. No, el pueblo de Israel nunca iba a vivir en la incertidumbre de, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto desagrada a Dios? ¿Cómo lo tengo que honrar? ¿Cómo lo tengo que adorar? No, porque había leyes y mandamientos claros, específicos, que cada uno de ellos tenía que seguir, y entre ellos él estableció uno. Vamos a Levítico capítulo 27, versículo 30. A Dios le honró tanto el ejemplo, lo que hizo Abraham, que lo convirtió en un mandamiento para su pueblo. Nosotros no diezmamos porque es un mandamiento, hermanos. No diezmamos porque es una ley. No, lo hacemos porque tenemos un corazón agradecido, Valerie, agradecido. Pero entonces, ¿por qué estudiar Levítico? ¿Por qué estudiar en las próximas 7 semanas todo lo que la ley dice respecto a los diezmos? Porque vamos a sacar una serie de enseñanzas prácticas que nosotros podemos hoy considerar cuando diezmamos y cuando ofrendamos delante de ¿quién? De Dios. Y entonces llegamos a Levítico capítulo 27. Versículos 30 al 34. Aunque es predicación, hermanos, el tema lo amerita, voy a estar planteando algunas preguntas. Dice la palabra de Dios, Levítico 27, 30 al 34. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sión. Hermano, es pregunta, ¿por qué Dios quiso que lo que Abraham hizo como resultado de un corazón agradecido se convirtiera en una ley, en un mandamiento para su pueblo? En tu opinión y de acuerdo a tu conocimiento de la Biblia, ¿qué tenía Dios en mente? ¿Qué crees que tenía Dios en mente cuando pidió que ahora todo el pueblo, toda la nación, practicara el mismo principio de Abraham? Es pregunta. ¿Qué más? Para recordarnos a nosotros mismos. Recordarnos que nada es nuestro, que todo proviene de las manos de Dios. Y que si así fuera necesario obligarlos, porque me parece muy fuerte lo que dice Felda, pero sí, es una ley, es un mandamiento, se convirtió en una obligación. ¿Pero qué había detrás de esa obligación? ¿Algo bueno o algo malo? Alma. Recordarnos, ¿qué más? Quería que su pueblo entendiera que no solamente Él les proveía todo y que el hecho de que ellos le honraran con sus bienes no era tanto que se convirtiera en una carga para ellos, sino que entendieran que en la medida en la que ellos fueran bendecidos con sus bienes y fueran agradecidos, Él no solamente los iba a bendecir, pero había algo más. Había algo más. Quiero que vayamos a la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 4. Dios, a través de esa ley y a través de ese mandamiento, quiso evitarle algo a su pueblo. El hecho de que nosotros como iglesia enseñemos que debemos de diezmar, no como resultado de la ley, no como una obligación o un mandamiento, porque nosotros lo hacemos porque seguimos al ejemplo de Abraham y somos agradecidos. Lo hacemos porque Dios tenía un propósito y ese propósito no ha cambiado.
Y ese propósito podemos, hermanos, comprenderlo mucho mejor a través de toda la Biblia, pero hoy únicamente vamos a considerar 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, a donde les pido que vayamos todos, porque es relevante, es importante lo que vamos a aprender aquí. Tú y yo, hermano, hermana, somos conocidos por Dios, somos observados por Dios. Él conoce lo que hay en nuestra mente, conoce lo que hay en nuestro corazón. Y así como Él conoció lo que había en el corazón de Abraham y lo apreció tanto, lo valoró tanto, que lo convirtió en una ley para una nación, es probable que Dios hoy tú hagas algo y tal vez no haya una ley o un mandamiento, pero ponga en otros ese mismo espíritu, ese mismo deseo, ese mismo anhelo, porque dice, mira, yo veo que este hermano hace esto, yo veo que este hermano se involucra, yo veo que este hermano trabaja, yo veo que este hermano dirige, yo veo que este hermano hace, yo veo que este hermano da, y entonces Dios empieza a contagiar a todos los demás con eso mismo. Quería que el pueblo se contagiara de esa misma intención. El mandamiento tenía detrás, más que una carga, que era una obligación, un sentido de gratitud. Pero sobre todo, insisto, que quería evitarles algo. ¿Llegamos a Timoteo? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. La palabra de Dios dice así, todos juntos. Porque raíz de todos los males, hasta allí. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor, hasta allí. Porque raíz de todos los males es el amor. Amor. ¿Cuál amor? No voltees a ver a tu esposa, a tu novia, ya ves amor, ya no te voy a amar porque es raíz de todos los males. No. ¿De qué clase de amor está hablando aquí Pablo a Timoteo? No está hablando del amor ágape, que es el amor de Dios hacia nosotros y que espera que sea el amor que practiquemos entre los hermanos. No está hablando del amor eros, del amor erótico, de la atracción física que hay entre las personas. Ni siquiera está hablando acerca del amor filial que hay entre las personas, entre amigos. Está hablando de una clase de amor distinta. Filalguria. Y filalguria es una palabra griega, hermanos, que describe el amor excesivo que tiene una persona por sus bienes, por sus riquezas, por lo que posee. No sé si me explico. Es el amor que los seres humanos aprendemos a tener sobre nuestras posesiones, sobre nuestro dinero. Y que nos hacen muchas veces procurarnos ganancias mayores, tantas que ese amor se vuelve prioritario en nosotros sobre el amor que deberíamos de tener hacia Dios. Ese amor puede llegar a crecer tanto en la vida de un individuo, y me refiero a un creyente, que su amor hacia Dios sea desplazado completamente a llevarlo al punto de que no sea agradecido con Él. ¿Me estoy explicando? Y se traduce por avaricia. Dicen algunos, pues por ahí hubieras empezado, ¿no? Una traducción muy literal de esa palabra sería avaricia. Pero la avaricia es precisamente el amor al dinero. Hermano, hermana, tú y yo hoy, ¿qué amamos? ¿Qué clase de amor tenemos? ¿Qué clase de amor practicamos? ¿Es malo desear tener dinero? Yo creo que no. ¿Es malo instar a nuestros hijos a que estudien o tengan una profesión o un oficio para que el día de mañana, si es posible, vivan mejor que nosotros? Claro que no. Claro que no. Yo me atrevo a creer que nadie de los que está aquí trabaja por hobby, por entretenimiento, porque lo hace feliz. Se levanta en las mañanas, hoy me tengo que ir a trabajar. ¡Wow! ¿O alguien sí lo hace? ¡Qué mal, hermanos! Deberían de hacerlo así. Bueno, eso lo tocaremos en otro momento. El punto es, no está mal. El problema es dónde están nuestras prioridades. ¿Qué es lo que estamos amando? ¿Qué estamos buscando detrás de eso?
Simplemente tener dinero, simplemente tener una mejor casa, un mejor coche, una mejor ropa, una mejor comida, una mejor educación, a costa de nuestra vida espiritual. Dios entiende que yo trabajo mucho y que yo no puedo ir al templo, por eso no voy. Porque yo trabajo mucho. Dios entiende que tengo mucha tarea, por eso no voy. Dios lo entiende. Dios entiende que yo no le puedo dar dinero porque no me alcanza. Dios lo entiende. Nos convencemos con esas mentiras. Dios entiende que estoy muy cansado, por eso no voy. Dios lo entiende. Y nos convencemos a nosotros mismos que Dios entiende todo eso. No, lo que no entiende es por qué en un día faltas a tu trabajo y te vas a evangelizar. ¿Por qué en un día faltas a tu trabajo y vas a pintar el templo? ¿Por qué en un día faltas a tu trabajo y vas a ver un misionero? ¿Por qué en un día dejas de hacer una cosa y preguntas qué puedes hacer para él? Eso es lo que él no entiende. Porque somos capaces de sacrificar todo lo que tiene que ver con Dios, pero nada de lo que tenga que ver con quién. Con nosotros. Él entiende que yo no puedo cerrar mi negocio. Entiende que no me alcanza. Bueno, si yo entendiera como cristiano que ser agradecido implica que lo que yo recibo aparto primero lo que es de Dios, si yo entendiera que yo necesito aprender a vivir con lo que Dios permite que me queda, siempre podría dar. No sé si me explico, pero empezamos al revés. Empezamos al revés, gastándonos todo por adelantado. Tenía yo un amigo en la oficina, finalmente contadores. Él hacía un flujo es y hacía una proyección. Él proyectaba todo el año. Voy a recibir tanto en esta quincena, voy a recibir mi aguinaldo, voy a recibir mi esto, voy a recibir mi otro, y todo él planeaba, hacía todo un flujo de efectivo de lo que iba a recibir todo el año. No, y me van a dar un bono, me van a dar. El problema es cuando no llegaban los bonos. El problema es que ese año el banco no tuvo utilidades, sino pérdidas. El problema es que ese día no llegó esto, no llegó lo otro, llegó aquello. No, hombre, pateaba el escritorio, hermanos. Lo pateaba, ¿cómo es posible? Y me acuerdo que un día estábamos ahí, ¿verdad? Y un día le azota su escritorio y sale nuestro jefe y dice, oye, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Cómo nada? Si te escuché hasta mi despacho. Es que las cuentas no le salieron porque él proyectaba todo y se lo gastaba por anticipado. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos pasa, nadie gasta por anticipado. Yo creo que nadie de los que estamos aquí le debe al banco. Nadie tiene deudas, aquí todos estamos libres, somos hijos de Dios. Pero quien sí los tiene, se ha metido en grandes problemas. Por eso no le alcanza. Porque no hemos aprendido el principio de ser agradecidos con Dios. Porque Dios ve a un hombre llamado Abraham y dice, quiero que mi pueblo haga esto, porque quiero que ellos no aprendan a amar el dinero. Quiero evitarles esto, porque la Biblia dice que raíz de todos los males, ahora sí, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se entregaron más a Cristo, fueron más fieles al Señor, leyeron más su Biblia, llegaron a ser pastores y misioneros. ¿Sí dice eso? Dice, dejaron de ir al templo, dejaron de orar, dejaron de leer, dejaron de servir. O en pocas palabras, como dice aquí, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Porque cuando lejos de Dios se dan cuenta que el dinero que ganaron les dio bienes, pero no paz, que el dinero que ganaron ciertamente les dio a sus hijos mejor educación, pero no obediencia ni gratitud, sino avaricia y probar el mundo, dice, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento decidí darle la prioridad a lo material antes que a Dios? ¿En qué momento motivé a mis hijos o a mi esposo? No importa que no vayas, no importa que no leas, no importa que no estudies, no importa que no sirves. Dios entiende que lo primero es nuestro, pero ya hay pleitos, ya hay divisiones, ya hay divorcios, ya hay contiendas, ya hay un amante, ya hay conflictos. Dices, ¿en qué momento caímos en esto? En el momento en el que tú y yo creímos que el dinero era la prioridad.
y lo amamos más que a quién, que a Dios. ¿Me estoy explicando? Vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios convirtió el ejemplo de un hombre en un mandamiento? ¿Qué quería? Para librarnos de nosotros mismos. ¿Vamos bien, hermanos? Ahora bien, porque acabamos de leer un pasaje y tenemos que analizarlo. A través de las 8 predicaciones voy a ir a tratar de resolver la mayoría de comentarios que los opositores al diezmo hoy dan. Y uno de ellos es, no, es que en la Biblia el diezmo no se daba cada semana, no se daba quincena, no se daba cada mes, era cada año, era cada esto. Y la iglesia quiere que nosotros demos cada quincena o cada mes. Bueno, a ver, en lo que acabamos de leer nosotros, en la palabra de Dios dice que el pueblo tenía que diezmar de la simiente de la tierra, que tenía que diezmar de las vacas y que tenía que diezmar de las ovejas y que tenía que diezmar del fruto de los árboles, ¿cierto? Yo pregunto, ¿hay vacas que paren cada semana? Aquellos hermanos que crecieron en el campo, ¿tú siembras y cada quincena te da una cosecha? Entonces es obvio que el pueblo no diezmaba cada semana y cada quincena. Era un pueblo que por su actividad tenía que esperar periodos, 3 meses, 6 meses, semanas o incluso un año para tener un ¿qué? Un ingreso, del cual apartar su ¿qué? Su diezmo. Entonces es claro, es obvio que ellos no practicaban un diezmo tan cotidiano como nosotros lo practicamos hoy en día, ¿verdad? Porque nosotros no criamos vacas. O bueno, no sé si tú tengas una en casa para que tengas leche para tu familia, pero la mayoría no tiene vacas. No cultivamos el campo, sí. No vivimos del producto de la tierra. Vivimos de un ¿qué? De un trabajo. Algunos a lo mejor nos pagan al día, a lo mejor algunos nos pagan a la semana, a lo mejor algunos nos pagan a la quincena, a lo mejor algunos al mes, que más o menos son los tiempos comunes que hoy en día uno cobra. El pueblo aprendió a diezmar cada que tenía un ingreso económico, una ganancia, y entonces ese diezmo que hacía, se lo llevaba ¿a quién? A Dios. Por eso nosotros, tan pronto como tenemos un ingreso, en virtud de que somos agradecidos con Dios, apartamos, ¿verdad?, una cantidad que, de acuerdo al corazón de Abraham, tomamos como referencia mínima y le damos a Dios. Y vuelvo a repetir esa idea porque no estuvo la semana pasada. El diezmo no es un límite. No es un límite. Es una referencia mínima de lo que debemos darle a Dios. Y como dije la semana pasada, quien no tiene un ingreso no tiene por qué hacerlo y no tiene por qué preocuparse. Y no tiene por qué sentirse mal cuando pasan los ofrenderos, porque Dios sabe que no tiene un ingreso. No pasa nada. Quienes sí lo tenemos, Dios espera que seamos agradecidos. Pero vamos a tratar de entender los detalles que el pueblo entendió, porque es importante que lo sepamos como conocimiento para nosotros. En la lectura que acabamos de tomar hace un momento, la palabra de Dios dice que se podía rescatar el producto del campo, entiéndase de la tierra, o que se podía rescatar, hermanos, el producto de los árboles. ¿Qué significaba rescatar? Rescatar significa comprar. Imaginemos que el pueblo iba y cultivaba su tierra y resulta que el fruto, que la semilla era tan buena que dice, si yo sembrara esto, en la siguiente temporada de cosecha, no hombre, yo levantaría una cosecha tremenda, extraordinaria. Pero el pueblo decía, pero es que esto ya es mi diezmo, no se lo podía quedar. Pero entonces dice Dios, lo puedes rescatar, lo puedes comprar. Agrega el 20% del valor, si fuera 100 pesos, ¿verdad? La quinta parte, perdón, que equivale al 20%, y entonces lleva el valor, ¿verdad? Esos 100 más la quinta parte, los 20, los 120, y ese dinero entrégalo como tu diezmo. Muy seguramente si ese varón o esa familia que cultivaba la tierra, o ya sea a través de, se me fue el nombre, del trigo, las cosechas o los árboles, iba al mercado y compraba ese fruto, a lo mejor le costaba 135, o 140 o 150. El rescatarlo era agregar simplemente una pequeña parte,
¿verdad? Que le convenía más y que al final iba a tener una mayor ganancia. ¿Vamos bien en eso? Eso significa rescatar. Pero hay algo que no podía rescatar, los animales. Porque los animales se usaban como sacrificio para Dios. Y hay algo muy interesante. Dice, los animales deben de diezmarse invariablemente delante de Dios. No te tienes que fijar si está bonito, si está gordito, si está chaparrito. No, el que tú vas a tener que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el que sea 10, ese es el que tú tienes que darle al Señor. No importa que sea bueno o que sea malo, ese no te lo puedes quedar. Pero ¿qué observan ustedes aquí, hermanos, en la imagen? No sé si se alcanza a ver. Mago, ¿puedes apagar tantito a tu derecha? Está una luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué observan allí? ¿Cómo? ¿Cómo que se saltó uno? ¿A cuál? Al más grande. Ah, es que los seres humanos somos así, ¿a poco no? Decía hace rato, vemos por nuestro bien. Dice Dios, no importa si es bueno, si es malo. Está chaparrito, está cojito, está ciego. Ese es mío, dice Dios. Ese es mío. Entonces veía 8, y ahí viene el gordito. 10. 10. Aquí están los 10. ¿Qué dice Dios? El que era 10, dice Dios, es mío. ¿Y el que tú dices que era 10? No, también es mío. Va de nuevo. Dice Dios, el 10 era mío. Y el que tú dices que era 10, también. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Porque cuando el varón decía 1, 2, 3, en ese momento estaba diciendo, este es de Dios, este es de Dios, este es de Dios, este es de Dios. Y cuando decía 10, decía, este es de Dios. Y tú no puedes decir a lo que es de Dios y después quitárselo. ¿Qué quería evitar Dios allí, mago? Otra vez, ¿quién dijo? ¿Raquel? La avaricia. La mentira. Dios quiere un pueblo honesto. Decía yo hace rato, Señor, es que yo no te puedo dar. Bueno, si fueras agradecido y luego que recibes, me apartaras, sí podrías, siempre. Curiosamente el diezmo es equitativo, porque lo damos todos. Todos damos el 10%. Habemos algunos que decimos, no, Germán, no es equitativo, porque tú das 100 pesos, porque tú ganas 1,000, pero yo gano 10,000 y yo doy 1,000. No hay equidad en eso. No, si hay equidad, porque es el 10%. ¿No habría manera de que yo también diera 100? Sí, sí hay manera. Perfecto. Voy a orar a Dios para que te quite el empleo y tengas uno de 1,000 pesos. ¿Sí se arregla, hermanos? ¿Tiene arreglo a poco no? Sí tiene arreglo. Sí tiene arreglo. Es que yo mi diezmo son 5,000 pesos. No se vale. No se vale. ¿Quién en la iglesia da 5,000? No, nadie da 5,000. Todos damos el 10%. ¿No quieres dar eso? No hay problema, vamos a orar a Dios. Terminado el culto, le voy a pedir al Señor, Señor, quítale a todos el trabajo de los que dan mucho y danos el salario del que gana menos. Vamos a hacer una encuesta en la iglesia, ¿quién gana menos? Señor, danos ese mismo salario a todos para que no nos duela. Y todos vamos a terminar dando 10 pesos a la semana. Perdón, a la quincena o al mes. ¿Sí me explico, hermanos? En realidad diezmar es algo equitativo. ¿Para quién? Para todos. Dios dice, oye, a mí no me puedes engañar. ¿Qué crees? Que el que habías dicho que era mío ya lo es. Y el 11, veamos, 10, ¿qué dice Dios? 11. ¿Ese es mío? También. Dice la palabra de Dios en Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay una tercera cosa.
Hay una tercera cosa que aprendemos nosotros en la palabra de Dios. No solamente el hecho de que efectivamente era un diezmo que provenía de la tierra, de los frutos, de los animales, que había una parte que se podía rescatar, ya dije cuál. Ya dije también que había una parte que no se podía rescatar, ya lo dije por qué, en este caso los animales, porque eran para el sacrificio. Pero también hay algo más, dice, ¿el diezmo es de quién? De Dios. Dice la Biblia en el verso 30, 32 y 33, de Jehová es, consagrado a Jehová, cosas sagradas a Dios. Y me gustaría que ustedes y yo nos grabáramos eso en nuestra mente para que la próxima semana que hablemos del uso del diezmo entendamos una cosa, el diezmo es de Dios. Cuando la iglesia diezma, no le diezma al pastor. No le diezma a la iglesia, le diezma a Dios. Porque el diezmo es de Dios. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Soy claro? ¿Oraremos para que todo el mundo ganemos lo mismo? ¿Escuché un amén por allí? Mejor vamos a orar para que todos ganemos lo que gana el que gana más, ¿no? Pero primero vamos a decirle a Dios que nos quite la filalguria. ¿El amor a qué? El dinero. Quizás sabe cómo soy yo, por eso no me da más. Abraham, ¿se acuerdan ustedes el tema pasado? Si tú no viniste la semana pasada, yo te invito a que veas en nuestras redes sociales el primer sermón. Él no le tuvo que ofrecer nada a Dios, ni siquiera tuvo que abrir la boca. Dios dijo, yo sé lo que este hombre es hoy y lo que será mañana. Y con base en lo que él es hoy y será mañana, yo le voy a cumplir mis promesas hoy. Qué maravilloso. En la Biblia, hermanos, normalmente no se utiliza la palabra diezmo en singular, sino diezmos en plural. Aquí hay un poquito de diferencia y disputa entre los estudiosos de la Biblia. Y se preguntan por qué normalmente no se usa la palabra diezmo, sino diezmos. Y es que al estudiar la palabra de Dios encontramos que habría por lo menos 3 o 4 diezmos distintos. Hay quien dice que en realidad era el mismo diezmo que se daba en momentos distintos. Pero la Biblia sí nos hace ver que había por lo menos 3 diezmos distintos. Ojo, si dar un diezmo ya no nos cayó bien, dar 3, mejor ya vámonos, porque si no, nos van a desfalcar aquí, hermanos, y no se trata de eso. ¿Sí nos damos cuenta? A ver, no voy a analizar los versos, solamente los voy a referenciar porque no es el propósito de este mensaje. Es para que lo tengamos en nuestra cabecita y entendamos, o yo entienda, ojalá que tú también conmigo, que si yo soy agradecido con Dios, por lo menos debo de tomar la referencia de Abraham, porque Dios no nada más estableció 1, sino por lo menos 3 diezmos distintos. 1, el primer diezmo está en Números, capítulo 18, versículos 23 y 24. No lo busquen, por favor, no lo busquen, anótenlo. Este diezmo, hermanos, era exclusivamente para los levitas. Mira al frente, por favor. La familia de Leví estaba dividida en un orden, permítame usar el término jerárquica, solamente por el hecho de que de acuerdo a la jerarquía que tenían eran las responsabilidades que ellos ejercían en el pueblo. Estaba el sumo sacerdote, que era como el jefe principal de todos ellos, el que entraba una vez al año al tabernáculo, incluso llegaba hasta el lugar santísimo, o por lo menos a la puerta para echar el sacerdote y la sangre, no es el punto. Después de él venían los sacerdotes. Ellos estaban en el templo, trabajaban en el templo. Después estaban los levitas, que eran quienes realmente hacían la mayor parte del trabajo. Ciertamente la hacían los sacerdotes, pero los levitas eran los encargados de preparar los sacrificios. Era un trabajo laborioso. Pero la gran mayoría estaba distribuido entre las tribus de Israel, enseñándoles la palabra de Dios o recordándoles la ley al pueblo. Y después venían los cantores, que también estaban en el templo y que, como su nombre lo dice, entonaban alabanzas mientras estaban haciendo los sacrificios o las oraciones. Así, de esa manera, más o menos, estaban divididos. El diezmo, que ese era siempre, de manera permanente, que es el diezmo que se dice
que se menciona en primer lugar, que imita al que dio Abraham, que imita al que dio Abraham en el sentido de que es para el sacerdote, es ese primer diezmo que es para los levitas. Porque el levita no tenía un trabajo, no tenía una casa, no tenía una manera de ganar como todo el mundo lo tiene en su trabajo. Dios decide sostenerlo o sostenerlos a través de los diezmos. Un segundo diezmo que hay quien no lo considera como tal porque no tiene que ver con el pueblo era el siguiente. Los levitas recibían los diezmos del pueblo y ellos diezmaban también para que los sacerdotes, y entiéndase que en los levitas, ¿verdad? Ellos diezmaban para que quienes estaban en el templo, entiéndase sacerdotes, los sacerdotes, entiéndase sumo sacerdote y cantores, pudieran vivir. Ellos diezmaban del diezmo que recibían para que los demás pudieran también tener un sostenimiento. Lo hermoso de esto es que la Biblia dice que cuando el levita recibía los diezmos y ellos apartaban su diezmo y se lo daban al resto de los sacerdotes, Dios se los consideraba como producto de la era y producto del Hagar. ¿Qué significa para ti esa frase que se los consideraba como producto de la era y producto del Hagar? ¿Esther? Blanca, como producto de su trabajo. Porque servir a Dios, hermanos, es un trabajo. A mí, cuando alguien me pregunta a qué te dedicas, no les digo me rasco la panza de lunes a domingo. Cuando alguien me pregunta, ¿usted en qué trabaja? Yo digo, yo soy pastor. Ese es mi trabajo. Y comúnmente yo no uso la palabra servir, yo uso trabajo. Yo trabajo. Ese es mi trabajo. Esa es mi ocupación. ¿Sí me explico? Y dice Dios, cuando ustedes reciban y ustedes también sean agradecidos y aparte, yo lo que tú das, lo voy a contar como si tú también hubieras ido a la era, porque tú enseñas, tú oras, tú sirves. Y ese pueblo es bendecido porque tú les oras, porque tú les enseñas, porque tú les instruyes, porque tú les diriges. Dice Dios, para mí tú estás trabajando, para mí. Y cuando tú traes ese diezmo, yo te veo a ti como un trabajador. Qué maravilloso, ¿no creen? Y 3, había otro tercer diezmo, que es que en realidad se considera más bien como uno segundo. Este diezmo se conocía como el diezmo de la alegría. Aparte del diezmo, y es lo que ya no nos va a gustar a muchos, aparte del diezmo se apartaba otro diezmo. Y ese diezmo, hermanos, igual se llevaba a Jerusalén. Y con una parte de ese diezmo se armaba una fiesta, una comida, en la que se invitaba a todos los levitas a que se regocijaran con ellos. Hacían un convivio, impresionante, como una manera del pueblo de agradecerle a los levitas su servicio. Valoramos tu servicio. Y apartaban ese diezmo, ¿verdad? Y se lo dejaban a ellos. Se cree que normalmente se hacía en la época de alguna de las fiestas que el pueblo de Israel celebraba, y por eso se le conocía como el diezmo de la alegría, porque se regocijaban. Ese principio lo vamos a aprender en otro tema. Después venía uno tercero, hermanos. Otro tercero. Cada 3 años, en el año tercero y en el año sexto, se apartaba otro diezmo, que se conocía como el diezmo para los pobres. Los opositores al diezmo hoy dicen, no. Si tú estás en una iglesia donde te están pidiendo el diezmo, te están robando. Vete de allí. Porque en la Biblia los diezmos eran para las viudas y para los huérfanos. No es cierto. Pero sí es cierto. A ver, ¿qué les dije que era al pueblo de Israel para Dios? Una familia. Y Dios, como quería que su pueblo entendiera que ellos son una familia, quería que se preocuparan por las necesidades de los demás. Por eso es que cuando en la iglesia alguien tiene alguna necesidad, ustedes han escuchado, hermanos, oremos por tal hermano, y si está en tu corazón, acércate y darle una ofrenda. Seguramente me han escuchado decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dice, oye, cuando alguien está en necesidad, dale, compártele. En aquella época, hermanos, en la antigüedad, una viuda era una mujer que no tenía las facilidades que hoy tiene una viuda, que es trabajar. En aquellos tiempos, una mujer que enviudaba prácticamente estaba destinada a vivir en la pobreza.
No, y no se diga los huérfanos. Pero también habla de los peregrinos, de los extranjeros, porque el pueblo de Israel fue extranjero. Y Dios quiere que su pueblo no guarde rencor con los extranjeros y que los trate como cuando ellos fueron extranjeros. Entonces, este diezmo, hermanos, cada 3 años se apartaba y se hacía igual una provisión para las viudas y los huérfanos de la familia, para que no padecieran necesidades. Pero no es que el diezmo era para las viudas y los huérfanos, no, el diezmo era para los levitas. Había un diezmo aparte para el diezmo de la fiesta, de la alegría, pero había otro diezmo que es el diezmo para los pobres, en el que se proveía. Es un principio que Dios mantiene en la Biblia. No lo lea, perdón, no lo busque, escúchelo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y no es que sea malo casarse, sino que lo hacían fuera de la fe, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetiéndose, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Qué pasaría si en nuestra iglesia hubiera una hermana viuda, no tiene esposo, no tiene hijos, no tiene familiares, no tiene a nadie? ¿Qué tendría que hacer la iglesia con ella? Correrla, mantenerla. ¿Sí me escucharon, hermanos? No, pues no conviene porque quieres que diezme, quieres que ofrende, ahora quieres que mantengan. No, pues no. No hay visitantes, ¿verdad, hermanos? Porque los voy a espantar. ¿Qué está siguiendo Dios? El mismo principio. Oye, ve a la iglesia como tú qué. Tu familia. No está diciendo que vayas a buscar a todas las viudas y los huérfanos de la calle, no. Los que están en la familia. Pero aclara Pablo, oye, pero no tiene a nadie. Oye, si un hermano de la iglesia tiene una viuda en su casa, su mamá, su abuelita, una familia, y se desentiende, dice, oye, es peor que un incrédulo, tienen que proveer para su casa. Pero si hay alguien que queda totalmente desamparada, literalmente no tiene a nadie, la iglesia debe de asumir la responsabilidad de mantenerla. ¿Sí se escuchó? Y por eso en aquellos entonces el principio le está dado a Dios. Hermanos, ¿el pueblo de Israel diezmaba? ¿Honraba a Dios nada más con su diezmo? No. Daba por lo menos el 20 o el 25% de sus ingresos, sin considerar las primicias, sin considerar las ofrendas y sin considerar otra cosa. Pero siempre tenían en abundancia porque Dios estaba con ellos. ¿Vamos bien? Casi para terminar, ¿de dónde procede hoy nuestra costumbre de diezmar, hermanos? Nosotros no vivimos bajo la ley. Hoy no hay levitas, hoy no hay templo, hoy no hay sacerdotes. Es obvio que entonces no. Pero nosotros diezmamos porque seguimos el ejemplo de ¿quién? De Abraham. Él es nuestro padre de la fe. Seguimos sus pasos. Somos agradecidos con Dios. Y usamos como referencia mínima el honrar a Dios de esa manera. Por eso es que no estoy diciendo, es que el hermano Germán a fuerza ahora ya está peor porque ahora quiere que sea mínimo. No, estoy enseñando que el pueblo no nada más diezmaba. No, él daba uno y otro y otro y el pueblo los bendecía. Perdón, y Dios los bendecía.
Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso sería que un día Dios en su gracia, ¿verdad? Me regreso. Qué maravilloso sería que un día yo realmente entendiera lo que Dios espera de mí y me entregara a Él de tal manera como Abraham, que llegara a ser algo que un día Dios lo tomara como ejemplo para otros. Te invito a que tú pienses lo mismo. No te dejes engañar por esos predicadores o pseudomaestros que hay por allí enseñando lo que no conocen. No te dejes envenenar el corazón. Si amamos a Dios y somos agradecidos con Él, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un ingreso, ¿qué es, hermanos? Honrar a Dios con nuestros bienes. Que Dios los bendiga.